Mis queridos hermanos, es un privilegio estar el día de hoy reunidos aquí con ustedes para dar principio a nuestra clase de este día. Vamos a iniciar esta sesión que será la última de esta clase. Quiero agradecer el tiempo y la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes esta carta y sacar algunas lecciones de ella. Hoy vamos a entrar entonces a la última sección de la carta, en donde el apóstol San Pablo va a estar cerrando con algunas ideas que son interesantes y que quisiera yo compartir con ustedes el día de hoy. Así que pues, después de haber visto todo lo que el apóstol San Pablo hizo en la carta, de ver cómo estuvo tratando el tema de la justicia de Dios y de ver todo lo que la justicia de Dios implica, toda esa problemática que hay cuando pensamos en un Dios que es justo. Después de haber visto todo eso, nos lleva a una conclusión muy interesante, ¿no? El hecho de que Dios, como justo, hace todo dentro de ese plan de justicia para que tú y yo podamos llegar a tener una relación íntima, personal con Él. Pablo, entonces, después de haber analizado toda la problemática que empieza hablando de la condenación del hombre por su pecado, de cómo el hombre se rebeló en contra de Dios y no quiso saber absolutamente nada de Dios, y cómo el hombre se pervirtió a sí mismo creando sus propios dioses, quizás hasta para justificar sus acciones. Después de haber tratado todo este asunto, cómo Pablo nos llevó a través de la justicia de Dios y nos hizo reflexionar acerca de que a este hombre que estaba condenado, Dios decidió justificarlo, y decidió justificarlo por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Cuando llegamos a este punto, entonces Pablo nos decía que la única manera en que nosotros podemos llegar a ser salvos es a través del sacrificio de Jesucristo. Cristo vino a cumplir lo que la justicia de Dios demandaba, y gracias a ese sacrificio es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Después de hablar de esta justificación que hace a través de Cristo, el apóstol San Pablo empezó a tratar el tema de la santificación. Es decir, nosotros como seres que hemos sido justificados por Dios, tenemos que buscar una forma de vida que dé evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y es cuando Pablo entra al tema de la santificación. Y sabemos que este tema es un tema que es muy complicado para nosotros, porque ya no tiene que ver nada más con una convicción de salvación, sino que tiene que ver con una forma de vida. Y sabemos nosotros que cambiar hábitos, cambiar maneras de pensar, maneras de ser, no son del todo fáciles. Entonces Pablo entra a hablarnos de la santificación, del poder necesario, de la meta y de la certeza que podemos nosotros tener a través de Jesucristo, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace? Pues Pablo nos menciona aquí que nosotros podemos pasar por este proceso de justificación, de santificación, por una sencilla razón, y es porque Dios nos ha elegido para ser de Él. Entramos a ese tema que es un poquito conflictivo, es un poquito áspero, ¿verdad? Sin embargo, es un tema que refleja precisamente cómo Dios, que es un Dios justo,
es un Dios misericordioso también. Así pues, Pablo nos llevó a través del tema de la elección, cómo nos elige para ser de Él. Todo esto Pablo lo hizo en esta sección del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, en donde nos muestra cómo finalmente la obra salvadora de Dios va a realizarse, ¿verdad? Y cómo nos va a llevar a ser aquello que ha diseñado para que nosotros seamos. Bien, entonces una vez que Pablo terminó con toda esta parte pesada de doctrina, ¿verdad?, que abarca, repito, hasta el capítulo 11, Pablo entró a hablarnos ahora de lo práctico. Es decir, una vez que terminó con la doctrina, viene la aplicación, como Pablo generalmente lo hace. Y en la aplicación, Pablo empezó a buscar algunas áreas de aplicación que son naturales. Y entre las áreas de aplicación de cómo es que nosotros podemos vivir nuestra salvación, vivir nuestra justicia en Dios, es a través de cómo nos relacionamos con la gente, con las autoridades y con la gente que no es cristiana y también con la gente que es cristiana, ¿verdad? La forma de vivir entonces va a dejar una evidencia clara de lo que Dios está haciendo en nosotros. Así entonces podemos llegar a darnos cuenta de que la salvación, el cristianismo, nuestra fe, también tiene que ver mucho con la relación que tenemos con los demás. Así pues, entonces Pablo llegó a esta parte ya de relaciones sociales, ¿no? Cómo me dirijo a las autoridades, cómo trato yo incluso a aquellas personas que no tienen una misma convicción como la mía, que piensan de otra manera, a aquellas personas que incluso no están tan confiadas en la fe como lo estaríamos nosotros. Entonces Pablo llegó a todo eso. Para finalizar ahora su carta, lo que Pablo hace es cerrar la sección en una parte con una parte muy interesante, y que básicamente es los saludos que hace a la gente que está en Roma. En esta última sección, desde el capítulo 15, versículo 14, hasta el capítulo 16, versículo 23, Pablo deja ver todo lo que podríamos nosotros llamarle su parte humana, ¿no? Cómo Pablo tenía ese enfoque en las personas que había conocido, y aún el deseo de conocer a otras personas. En esta parte del capítulo 15 hasta el capítulo 16, entonces Pablo entra al final del camino, ¿sí? Las palabras finales, el saludo, la bendición que generalmente da en todas sus cartas. Así que vamos a tratar de ver aquí 4 cosas muy interesantes en esta sección. La primera de ellas es cómo Pablo, después de haberles mostrado todo lo que Dios hizo y de haberles mostrado toda toda la responsabilidad que ha puesto sobre nuestros hombros, Pablo ahora lo que hace es un recordatorio. En el capítulo 15, versículos 14 y 26, Pablo les hace recordar algo muy importante. Y lo que les hace recordar es precisamente el hecho de que Dios les ha concedido todo lo necesario para ministrarse mutuamente. Es muy interesante esto, porque normalmente cuando nosotros
empezamos a estar en el Evangelio y empezamos a conocer a las personas que nos rodean, generalmente pensamos nosotros que las personas que están ministrando sin duda habrán pasado por un proceso de aprendizaje muy grande, ¿verdad? Probablemente algunos lleguen a pensar que han estudiado Biblia, que han estudiado doctrina y que se han empapado de todo lo necesario para ministrar. Aquí Pablo nos va a dar una lección muy, muy grande. Cuando Pablo entra a esta sección, Pablo nos recuerda una cosa, que cuando nosotros creímos en Jesucristo como Salvador personal, Dios nos concedió grandes cosas para que nosotros podamos ministrar, para que tú y yo nos convirtamos en ministros de Él. Noten cómo lo expresa el apóstol San Pablo en versículos 14, 15 y 16. Pablo habla con mucha seguridad, dice, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo nos hace recordar esos detalles. ¿Qué necesitamos nosotros para convertirnos en buenos ministros del Señor? ¿Qué necesitamos nosotros para ministrar? Fíjense bien que Pablo nos da aquí dos referencias. El primero de ellos tiene que ver con actitud. ¿Sí? Muchas veces pensamos que para ministrar tengo que saber, tengo que conocer. Bueno, esa es una parte importante y Pablo lo menciona cuando dice que estamos llenos del conocimiento. Pero Pablo nos habla primero de la actitud. Uno de los elementos importantes dentro del ministerio es la actitud con que lo hacemos. Ustedes saben que una buena actitud abre muchas puertas, pero también ustedes saben que una mala actitud cierra todo. No importa qué tan capaz sea la persona, no importa qué tanto conocimiento tiene una persona, si su actitud no es la correcta, de nada le va a servir. El apóstol Pablo entonces se enfoca en el tema de la actitud y dice, vosotros estáis llenos de bondad. La bondad es esa característica que nos hace pensar en las necesidades de los demás y en la manera de satisfacerlas. Es decir, nos pone en el sitio que un ministro debe tener. El hecho de estar para ayudar a las personas. Entonces Pablo les dice, ustedes, mis hermanos, están llenos de bondad. ¿Sí? Es como una metáfora de un vaso al cual le han llenado hasta el tope, hasta el ras de líquido. ¿Sí? Así es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios nos ha llenado con su bondad. Es probable que nosotros nos sintamos incómodos porque por naturaleza el ser humano es una persona egoísta que generalmente piensa en sí mismo, en sus necesidades, en cómo satisfacerlas. Pero cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, Dios puso ese toque en nosotros y nos llenó con toda la bondad suya para que nosotros podamos ministrar. Entonces pueden ustedes observar cómo aquí el apóstol San Pablo da el primer paso. Si Dios nos ha justificado, si Dios nos ha santificado, si Dios nos eligió, también nos llenó de toda bondad, pero también nos llenó de todo conocimiento. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como Salvador personal, nosotros también hemos recibido al Espíritu Santo, pero también nosotros recibimos la mente de Cristo.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Es empezar a conocer esa mente de Cristo y empezar a utilizar todo el conocimiento que Cristo ha puesto en nosotros. Y lo vamos a hacer a medida que penetremos en el estudio de su palabra, a medida que empecemos a leer constantemente la palabra de Dios y empezamos a encontrar qué son las cosas que a Dios le agradan y cuáles son las que no le agradan. Y de esa manera nosotros vamos a empezar a crecer en el conocimiento. Obviamente ese conocimiento también va a venir por las relaciones, por lo que otras personas hacen con nosotros. Por eso Pablo dice que al ser llenos de bondad y llenos de conocimiento, nosotros ahora podemos amonestarnos unos a otros. La palabra amonestar en ocasiones la tomamos con un sentido un poquito fuerte, como medio negativo, cuando pensamos que amonestar significa regañar, ¿verdad? A veces yo he escuchado el concepto en algunos hermanos que decían, ay, le vamos a dar una buena amonestada para ver si se compone. Bueno, amonestar no significa regañar, significa estar al lado de alguien y aconsejarlo para que pueda hacer las cosas que antes no podía hacer, o enseñarle cómo debe de hacer las cosas que antes no hacía. Como cuando nos sentamos con nuestros hijos y les enseñamos cómo agarrar el lápiz y les enseñamos a hacer las primeras letras. En ese sentido nosotros estamos ahí junto con ellos y los estamos guiando para que aprendan a hacer lo que antes no sabían hacer. Por esto Pablo nos dice aquí, hermanos, tenemos esto. Pablo recordaba que él era ministro y que Dios lo había puesto para ministrar en un campo nuevo, que era el campo a los gentiles, y que a los hermanos que estaban en Roma, Dios los había llenado de estas características para que ministraran unos a otros. Así que pensando en todo lo que Dios hizo para rescatarnos de la condenación, para rescatarnos de la corrupción, Dios nos llenó de bondad y nos llenó de conocimiento. Nos dio su bondad, la actitud, y nos dio el conocimiento para que nosotros ministremos a las personas que nos rodean. Además de esto, obviamente, Pablo cae ahora a explicarnos cuál era su filosofía de misiones. Recuerden, Pablo está cerrando la carta, ¿no? Y les dice a los romanos, pues ahora a ustedes les toca ministrarse mutuamente. ¿Por qué? Porque yo tengo algo que hacer. Yo no voy a llegar a Roma a convertirme en el pastor de la iglesia de Roma, porque yo tengo una filosofía de ministerio, yo tengo una filosofía de misiones. Dios me ha llamado a mí a llevar el evangelio a los gentiles. Pero lo voy a hacer ¿cómo? Y aquí viene la filosofía de Pablo. Pablo explica que para él lo importante es llevar el evangelio a donde no se hubiese predicado. Entonces Pablo, fíjense, muy interesante, siendo como era, teniendo la autoridad que tenía, él podría haber llegado a Roma y establecerse ahí como el patriarca, como el pastor, como el gran líder de la iglesia en Roma. Pero Pablo dice, no, mi filosofía, la visión que Dios me ha dado, la misión que Dios me ha dado es que vaya yo a donde el evangelio no se ha predicado. Ese es un elemento muy curioso que tiene que ver con misiones, ¿sí? ¿Cuál es el corazón de misiones? El corazón de misiones es ir a donde está la gente que no ha escuchado. ¿Sí? Hacer misiones no es llegar a donde están las iglesias y trabajar con las iglesias. Ser un misionero es ir a donde no se ha predicado a nadie. Y Pablo deja muy en claro esto. En el versículo 17 hasta el 21 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles. Punto número 1, dice Pablo, yo no voy a ir a trabajar con los judíos. Los judíos tienen su propio liderazgo, los judíos tienen sus propios pastores, los judíos tienen todo un trabajo ya hecho. Yo no voy a ir allá. Yo voy a ir para guiar a los gentiles, a los que no han escuchado, a los que no son judíos, que no han escuchado el Evangelio. Yo voy a ir con ellos y voy a ir con palabras, con obras, con potencias y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y luego en el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces el objetivo, la filosofía de Pablo es ministrar, llevar el Evangelio a aquellas personas que no han escuchado de Cristo, a aquellas personas que necesitan escuchar del Señor Jesucristo y anunciarles precisamente que Jesucristo es el Salvador. Y lo va a hacer, dice aquí el apóstol Pablo, utilizando todo el poder que el Espíritu de Dios le dio. Entonces, si podríamos resumir nosotros lo que es la filosofía ministerial de Pablo en misiones, sería esta: ir a aquellas personas que no han escuchado el Evangelio. ¿Sí? Misiones entonces significa que ir a alcanzar a los que no han escuchado de Cristo. Si recuerdan ustedes, nosotros decíamos en clases pasadas que dentro de este mundo hay muchas personas que han sido elegidas. Y han sido elegidas, pero no han escuchado, no saben que son elegidos. Por eso dice Pablo que él va a ir allá, va a ir a aquellas personas que son elegidas, aunque no las conoce, aunque no sabe dónde está. Pablo va a rescatar a los elegidos de Dios. Y esto es misiones, ir a alcanzar a aquellas personas a quienes Dios eligió. Y no vamos a fundarnos sobre el fundamento que otros ya tienen, sino que vamos a ir a predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado y rescatar de allí a aquellas personas a quienes el Señor Jesucristo eligió. Este es el pensamiento entonces del apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos. En tercer lugar, ahora Pablo lo que hace es, ya que se tomó el tema de que va a ir a lugares donde Cristo no ha sido nombrado, ahora Pablo hace una explicación de por qué entonces estoy yendo a Roma. Si en Roma hay una iglesia, no me voy a quedar ahí a pastorear la iglesia. Si en Roma hay una iglesia de judíos y yo fui llamado a ir a los gentiles, ¿por qué es que paso por Roma? En estos versículos del 22 al 33, Pablo hace una explicación de por qué todo esto, ¿verdad? Entre las razones que Pablo menciona es que, como ven en el versículo 22, Pablo ya había llenado con el Evangelio toda la región en donde él estaba. O sea que había predicado en lo que era el área de Palestina, había predicado en Asia Menor, había pasado a Grecia, había predicado en Grecia, y el flujo geográfico, el flujo de colonización de aquel entonces era ir siguiendo hacia la parte este de Roma, es decir, seguir yendo a los lugares que el imperio iba abriendo, a aquellas tribus que estaban más allá de lo que era la cultura romana. Y entre esas tribus obviamente estaban las tribus de España. Entonces Pablo dice, ahora yo estoy enfocado en ir más al este.
Dice, no teniendo más campo en estas regiones y dejando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Entonces, entre los planes personales que Pablo tenía, era de llegar a predicar el Evangelio en un lugar en donde jamás se había mencionado, y esto era España. Así que Pablo dice, pues tengo que pasar a fuerza por Roma. Recuerden, Pablo estaba en la ciudad de Corinto, en Grecia, entonces tenía que tomar un barco, a fuerza tenía que llegar a Roma y de ahí seguir hacia España a través del Mediterráneo. Pues la única manera que quedaba, ¿no?, es llegar allí, conocer a la iglesia, conocer a los hermanos y que le dieran un aventoncito para que pudiera llegar hasta España. Así que Pablo iba con esta esperanza: voy a ir a España, les voy a conocer a ustedes de paso al llegar a Roma, y ahí ustedes pues me podrán encaminar. Dice, y Pablo menciona, dice, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Recuerden que Pablo había recibido una ofrenda para llevar a Jerusalén, y entre sus planes era llegar a Jerusalén, dejar esta ofrenda y entonces seguir rumbo a Roma. Todos estos eran los planes de Pablo. Sabemos que Dios intervino aquí, porque cuando llegó a Jerusalén, él fue tomado prisionero, lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y Pablo sí llegó a Roma, pero no llegó en las condiciones que él esperaba. Sin embargo, sí pudo conocer a los hermanos que estaban en Roma, y muy probablemente después de ese primer encarcelamiento, Pablo sí siguió en dirección a España, apoyado por los hermanos de Roma. Así que los conoció, ¿sí? Pablo dice que los hermanos juntaron esa ofrenda para que fuera de ayuda a los hermanos que estaban en Jerusalén. Así que cuando dice Pablo, haya concluido esto de llevar la ofrenda, este fruto, pasaré a vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo tenía esta esperanza: llegar a Roma para ahí ser encaminado hacia España. Por eso continúa diciendo, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y es muy interesante, son de las veces cuando Pablo pide intercesión por él. No sé si Pablo presentía algo o sabía que algo iba a suceder, y Pablo pide oración porque sabía de los peligros que se iba a encontrar en Judea. Dice, para hacer que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea aceptada. Pablo temía que algo pudiera suceder y que cuando llegara con la ofrenda no fuera vista bien. Entonces Pablo está orando precisamente por esto y pide la oración de los hermanos. Esto nos enseña, fíjense, muy interesante, que nosotros también debemos constantemente estar orando por el liderazgo que está a nuestro derredor en la iglesia. A veces llegamos a pensar, ¿no?, que los líderes de la iglesia, los pastores, los maestros, los que forman parte del concilio, pues que ellos están bien, ¿verdad? Y hay hermanos que incluso nos han dicho, ¿no? Ay, es que ustedes pues todo les va bien, ¿verdad? Como ustedes están con Dios, pues a ustedes nada les falta. No tanto es así, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, Dios nos guarda a todos, ¿verdad? Guarda a sus líderes, guarda a sus pastores, pero en ocasiones hay gente que quiere tomar las cosas en sus manos, y gente que no le importa si se trata de quien se trate, ¿no? Hay gente violenta, hay gente sin corazón que busca hacer el mal a los de la fe. Entonces Pablo dice, oren sobre todo por el liderazgo, porque sabemos que si el liderazgo cae
la iglesia va a empezar a andar a tientas, ¿no? Puede desviarse. Entonces hay que estar orando porque el Señor guarde al liderazgo, y no solamente que lo guarde, sino que también levante nuevo liderazgo. Así que, hermanos, estemos orando por todo esto que el Señor hace. Y sabemos que como todo nacimiento, cuando un nacimiento nace, es como cuando un bebé nace. Siempre hay este cambio en todo, ¿verdad? Un cambio de liderazgo siempre genera cambios. Los que son padres recordarán que cuando nació su hijo las cosas cambiaron, y cuando nació el segundo nuevamente cambiaron, y cuando nació el tercero también cambiaron. Entonces cada hijo siempre trae un cambio. Así que, hermanos, oremos por los líderes, y Pablo nos exhorta a hacerlos. Para finalizar entonces la carta, ya después de que Pablo hizo todo esto que hemos mencionado, ¿no? Cómo les recordó que ellos tienen todo lo necesario para ministrar, cuando les recordó que no solamente tienen todo para ministrar, sino que también les recordó su visión, su filosofía de ministerio. Pablo les hace recordar también que ahora lo único que le queda es decir adiós a los amigos. Y en esta última sección que vamos a encontrar aquí, ¿sí? Pablo va a cerrar la carta con una serie de saludos. Vamos a ver cómo el apóstol San Pablo entonces empieza hablando de estos saludos, ¿verdad? En cuarto lugar, desde el 16, noten ustedes, capítulo 16, versículo 1 hasta el final, Pablo va a estar hablando de todo, o saludando a las personas de quien ha escuchado o a quienes ha conocido y que están en esta iglesia en Roma. Los saludos son muy interesantes. Estaba yo leyendo un comentario que dice que en esta sección Pablo cita diferentes tipos de gente que conoció. Dice que por lo menos cita a 26 personas por nombre. Pero no solamente Pablo habla a estas 26 personas por nombre, ¿no? Porque de hecho cita incluso a grupos, ¿no? De grupos de mujeres, grupos de hombres, cita a personajes que eran parte de, vamos a llamarle, de un grupo que pertenecían a un clan o que pertenecían a un trabajo juntos. Entonces Pablo cita obviamente a un montón de más de estas personas, ¿sí? Permítanme revisar esto así rapidito, ¿no? Pablo empieza haciendo una recomendación de la hermana Febe. Dice, ella es una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Cencrea era uno de los puertos de Corinto, y Febe se había distinguido por haber sido una servidora de la iglesia, ¿no? La palabra diaconisa significa eso, femenino de diácono, que significan no necesariamente un puesto oficial, pero sí una función. Algunas personas piensan que el concepto de diácono es un concepto de oficio. Más bien es una función, ¿verdad? Una persona que sirve a los demás. Y aquí la hermana Febe se había caracterizado por haberlo hecho. Y esta hermana, por razones de necesidad, mientras Pablo se iba para Jerusalén, Febe se iba para Roma, y algunos comentaristas piensan que Febe es quien llevaba la carta
que el apóstol Pablo estaba enviando a Roma. Y Pablo les dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado mucho a muchos y a mí mismo. Además de Febe, Pablo saluda a Aquila y Priscila, sus colaboradores en Cristo Jesús, dice él, ¿no? Y explica algo acerca de ellos dos, ¿no? Ellos expusieron su vida por mí. Dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles saluden también a la iglesia de su casa. Es decir, allá en Roma había varios núcleos de gente que se reunía en diferentes partes. Y en un lugar estaba precisamente la iglesia, una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. También dice, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya nuevamente es la parte sur de Grecia. Y Epéneto fue el primero que conoció a Cristo. Por alguna razón, Epéneto tuvo que emigrar hacia Roma. Dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. No sabemos a qué María se refiere aquí el apóstol San Pablo, ¿sí? Sabemos que el nombre María era un nombre muy normal dentro de la cultura del pueblo de Israel. En algunas partes el nombre María se traduce como Miriam, ¿verdad? Pero había varias mujeres con este nombre dentro de los creyentes judíos. Luego dice de Andrónico, de Junias, y les llama aquí mis parientes y compañeros de prisiones. Cuando habla aquí de parientes, es la primera mención que Pablo hace a parientes suyos. Algunas personas sugieren que el término pariente no se refiere a una relación de sangre, sino más bien a una relación más cercana, porque son partes del mismo clan, ¿verdad? Eran partes de la misma tribu y por eso Pablo le llamaba parientes, pero es lo más cercano que encontramos en la Biblia a las referencias sobre la familia de Pablo. También habla de Amplias, a quien él amaba, habla de Urbano, que era un colaborador en Cristo, a Estaquis, a quien Pablo le llama su amado, habla de Apeles, aprobado en Cristo, y esto significaba que este personaje tenía ciertas características que lo distinguían en su fe, porque era una persona de la que no se podía decir nada. También se hablaba de Aristóbulo. Aquí a los de la casa de Aristóbulo puede referirse a los que estaban bajo la tutela de Aristóbulo, y Aristóbulo muy probablemente haya sido uno de los hijos de Herodes. Algunos señalan precisamente que incluso hasta en la misma palacio de Herodes el evangelio se había colado, y los que estaban bajo la autoridad de este personaje de la casa de Herodes, que habían conocido a Cristo, algunos estaban viviendo en Roma, ¿sí? Y que habían sido ganados por la fe. Entonces Pablo los saluda. También habla de Herodión, dice mi pariente, nuevamente una referencia un poquito ambigua. Y luego habla de Narciso. Luego vienen las mujeres Trifena y Trifosa, quienes también trabajan por el Señor. La muy amada hermana Pérsida, que también dice ha trabajado mucho en el Señor. Inmediatamente Pablo sigue con esos saludos personales y menciona a Rufo, que fue escogido en el Señor. Nuevamente Pablo utiliza la palabra, ¿no? Destinado, predestinado, elegido por el Señor, y a su madre y mía.
Entonces aquí Pablo hace esta relación, esa referencia muy interesante, si realmente Rufo era su hermano en la carne y que venían de la misma mamá. Eh, en este caso, entonces Rufo sería un hermano de Pablo, un hermano de sangre de Pablo. Luego habla de Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y todos los hermanos que están con ellos. Habla entonces de un gran grupo de personas. Luego también dice: saluden por favor al filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpias, a todos los que están con ellos. Probablemente era otra iglesia que se reunía también en Roma, en la casa de algunos de ellos. Dice también: saluden a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias en Cristo. Pablo no pierde precisamente ese toque humano en donde les dice: salúdense con un gran beso, ¿verdad? Y como anhelamos esos momentos ahorita todos nosotros, ¿no? De saludarnos con un fuerte abrazo, darnos un beso en el Señor, un ósculo santo, ¿verdad? Y decir qué gusto de volver a vernos, pero ya vendrá el tiempo cuando esto se haga. En esta sección de saludos, Pablo no deja de hacer algo que era muy peculiar en él: advertir del peligro. ¿Sí? En el versículo 17 al 20, entonces Pablo lo hace y advierte a los hermanos que están en Roma que tengan cuidado de aquellas personas que causan divisiones y que ponen tropiezo en contra de la doctrina. En aquel entonces ustedes recordarán que mucha gente iba y por coraje de Pablo, a Pablo, o por no sé, amargura de corazón o por qué cosa, siempre querían poner tropiezo a la obra del Señor. Y Pablo dice: tengan cuidado con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se presentan de manera muy ingenua, se presentan de manera muy suave, ¿verdad? Y de pronto nos envuelven. Y lo único que hacen es crear problema en la iglesia. ¿Sí? No les hagan caso. Pablo dice: háganse a un lado. Sean sabios para hacer el bien y sean ingenuos para hacer el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, cuando estas cosas sucedan, hermanos, actuemos con precaución. Si alguien llega y empieza a hablarte en contra de lo que es la iglesia, en contra de lo que es la fe, ten cuidado. Mejor apártate y deja que Dios haga su obra. Y si están actuando de manera equivocada, Dios va a detener a esta persona en seco, ¿verdad? Y Dios lo va a quitar. Así que, hermanos, por favor, si nosotros tenemos en alguna ocasión escuchamos de alguien que hable en contra de nuestra fe, que hable en contra de nuestra unidad como miembros del cuerpo de Cristo, si alguien habla en contra de la iglesia del Señor, tengamos cuidado, ¿sí? Separémonos, alejémonos de ellos y deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Pablo dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Así que en esta exhortación, en donde Pablo hace una advertencia a la iglesia de que se cuiden, finalmente Pablo termina hablando de los saludos de los colaboradores, es decir, los colaboradores mismos de Pablo son los que dan esta serie de saludos, ¿verdad? Pablo manda saludos ahora de Timoteo, de Lucio, de Jasón, de Sosípater, que eran sus parientes también. Tercio, que fue el que escribió la carta, probablemente Pablo le fue dictando, también manda saludos. También Gallo, que es donde se estaba hospedando Pablo, y la iglesia que se reunía en ese lugar, mandaba saludos. También Erasto, que era el tesorero, fíjense nomás, el tesorero de la ciudad de Corinto,
¿sí? También mandaba saludos, y también el hermano Cuarto. Son gente que manda saludos a la iglesia en Roma. Y ya para terminar, pues Pablo se despide precisamente con su bendición habitual. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, Pablo empezó hablando de todo lo que Dios había hecho con nosotros, de cómo Dios había estado trabajando en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo inicia su exposición de la carta, él precisamente hace este saludo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termina la carta también: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Como diciéndonos, ¿no? Lo único que tú y yo necesitamos para poder vivir es disfrutar de la gracia de Dios. Así que, hermanos, esto es básicamente lo que vamos encontrando en esta carta a los romanos. Pues aquí vemos entonces, hermanos, cómo cierra esta carta. Empezó hablando de la gracia de Dios y termina hablando también de la gracia de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Que aunque nosotros éramos pecadores y estábamos separados de Dios, Dios hizo todo para acercarnos a Él. ¿Qué podemos dejar? Bueno, déjenme cerrar nada más con un pensamiento. Cuando leemos la carta de Pablo y leemos todo lo que Pablo nos exhorta, podemos llegar a esta conclusión. La fe, la salvación que tenemos nosotros, es obra de la misericordia de Dios. Y Dios tuvo que trabajar con justicia y someterse a su propia justicia para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Además de esto, la fe a la que Dios nos trajo es una fe que no se vive aisladamente. Es una fe que se vive de manera relacional. Es decir, tú con los que están cerca de ti. Así que, hermano, yo te animo para que tú sigas viviendo esta fe. Una fe en donde tú te das a otros. Así que Dios te ha dotado de todo. Acuérdate que lo más importante no es que tanto sabes de tu fe, sino la actitud con que la vives. Así que te dejo y que Dios te bendiga, que te siga dando esa actitud para consolar también a otros. Bien, pues hasta aquí llegamos. Esperamos vernos con otro nuevo curso. Que Dios les bendiga a todos.